última frase y rodeó con un círculo las palabras. ¿Quién estaba en la fotografía? ¿Y por qué borrarlo? Las respuestas vendrían. Siempre lo hicieron. Capítulo 10. El nombre, bajo la tintala. Mañana siguiente fue dorada y sin viento. Esas mañanas inglesas engañosamente tranquilas, donde el canto de los pájaros flota en el aire y los secretos se aferran tenazmente a los setos. La señorita Marple, tras un desayuno tranquilo, colocó la fotografía en su escritorio y la examinó por última vez con una lupa. El rostro tachado junto a Julian Jonathan Collingridge había sido ocultado a propósito, pero no lo suficiente. La mandíbula permanecía intacta, una oreja parcial, y lo más revelador de todo, un anillo de sello en la mano derecha. Ella anotó una sola nota en el margen de su cuaderno, escudo de la familia Braithwaite, el mismo anillo. Pero no, el del coronel. En la foto no aparecía el coronel Braithwaite, aparecía su hermano menor, Edward, un nombre que no se había pronunciado en años. Esa tarde volvió a los archivos parroquiales, alegando que estaba revisando documentos para el número de verano de la Sociedad Histórica. El reverendo Lyon, acostumbrado a sus amables intromisiones, le concedió pleno acceso. Solicitó el expediente familiar Braithwaite. No era grueso, pero contenía lo que necesitaban: expedientes escolares, citaciones menores, algunas fotografías. Edward Braithwaite había sido oficial de la Marina, destituido discretamente y enviado al extranjero tras una disputa familiar con su hermano mayor. Un nombre borrado de la memoria del pueblo, pero no del pasado. Las piezas se encajaron en su lugar. Edward Braithwaite había sido muy cercano a los Collingridge. Él y Jonathan habían sido amigos. Y cuando el testamento cambió, cuando el joven Jonathan fue borrado, Edward no se opuso. Desapareció, y ahora la señorita Marple estaba segura. Había regresado en esa noche, invitó a Nora y al inspector Dunning a tomar el té. El fuego estaba encendido, el té estaba fuerte, la fotografía yacía entre ellos, sobre la mesa, sin palabras, pero cargada de significado. «Sigue aquí», dijo la señorita Marple, en voz baja. Quienquiera que haya tachado la foto conocía su poder, sabía que podía vincularlo con Julian, y se la dejó a Nora no para amenazarla, sino para advertirla. Dunning frunció el ceño. ¿Advertirle de qué? Que la verdad aún no estaba terminada. Ella se volvió hacia Nora. ¿Recuerdas a alguien que pareciera inusualmente interesado en ti últimamente? ¿Alguien que preguntara por tu tío o por Elmsley? Nora meneó la cabeza. Piénsalo cuidadosamente. Nora dudó. Había un hombre, dijo hace unas semanas, en el jardín de la iglesia. Dijo que era nuevo en el condado. Preguntó por las ruinas. ¿Dio algún nombre? Ella negó con la cabeza. Solo que una vez vivió cerca de aquí. Dijo que era como atravesar la niebla para regresar a la señorita Marple. Se puso de pie. Tenemos que ir a las ruinas. Al anochecer, los tres llegaron al esqueleto descuidado de Elmsley House. La maleza se enroscaba en lo que quedaba de las viejas puertas. El ala este se había derrumbado. Solo quedaba una escalera chamuscada y la capilla, cerrada desde hacía tiempo, pero la puerta estaba abierta. Entraron lentamente. El aire era fresco y viciado. Velas nuevas adornaban el pequeño altarán, y allí estaban un hombre mayor delgado, con las sienes plateadas, vestido con sencillez. Se giró al entrar y por un instante el tiempo se replegó sobre sí mismo. Nora jadeó. «Perez, Julian», dijo la señorita Marple en voz baja, pero no era Julian. «Fue Edward G. Braithwaite, supongo», dijo en voz baja. «¿Que has venido a arrestarme en el inspector Dunning?» No dijo nada. La señorita Marple dio un paso al frente. «¿Dejaste esa fotografía, Edward?» Asintió. No podía dejar que muriera en silencio.
No después de lo que no logré hacer hace tantos años. Estabas allí cuando lo borraron, dijo. Cuando enterraron el testamento lo era. Era joven. Y tenía miedo. Y dejé que mi hermano hiciera lo que quisiera. Pero lo guardé todo, hasta la última carta, hasta la última prueba. Se lo envié al abogado. Está todo allí. La señorita Marple lo observó. ¿Por qué esconderse ahora? Apartó la mirada. Porque fui yo quien lo permitió. No lo invenin, pero sí permití que lo borraran. Dos fis. Y eso, señorita Marple, no es algo por lo que uno sea fácilmente juzgado. Andanin dio un paso al frente. Si no es responsable de la muerte, no está arrestado. Pero soy responsable, susurró Edward, del silencio que hizo posible el asesinato. Hubo una larga pausa. Entonces la señorita Marple dijo con suavidad: «Y ahora has roto ese silencio». En las semanas siguientes, los documentos que Edward envió condujeron a la reapertura del caso Collingridge. Julian Northwood fue reconocido legalmente como Jonathan Collingridge póstumamente. La herencia se depositó en fideicomiso para ser administrada por una entidad independiente. El patrimonio de los Braithwaite, aunque disminuido por el escándalo, no fue embargado. Nora, para sorpresa de muchos, decidió permanecer en Maple Hollow. «Creo que me gustaría empezar de cero», dijo una mañana, tomando el té. «Sin secretos, sin fantasmas. Una idea inteligente», respondió la señorita Marple. «Aunque los fantasmas persistirán, Anne es su forma de ser, pero pierden su fuerza cuando se dice la verdad. En cuanto a Edward Braithwaite, abandonó el condado. Solo su partida no fue lamentada, pero tampoco maldecida al final. La justicia no llegó con dramatismo, llegó silenciosamente, como la niebla que se disipan. Una semana después, la señorita Marple estaba sentada de nuevo en su salón, con el té a su lado y el cuaderno abierto. Pasó a la última página y escribió «El enigma de Maple Hollow». Completo, la justicia no se encontró en la furia, sino en el silencio que siguió en luego. En el margen algunas verdades tardan décadas. Pero siempre llegan. Encerró el libro, ató la cuerda alrededor del sobre y lo colocó en el estante junto a sus otros estuches. El reloj sonó afuera. Un pájaro cantaba en el seto y dentro. La señorita Marple bebió un sorbo de té y sonrió apenas levemente, brillando sobre los setos cubiertos de rocío y dorando las chimeneas cubiertas de hiedra como una bendición. Para el observador casual, el pueblo había recuperado su calma habitual, pero quienes mejor lo conocían comprendían la verdad. Aire ahora contenía algo más, un silencio cargado de resolución, la quietud que sigue a la revelación. La señorita Marple, como siempre, se levantó temprano, alimentó a los pájaros desde su ventana y puso una tetera recién hecha en la honera. Pero en lugar de dedicarse a remendar o a recoger hierbas del jardín, se sentó a su escritorio con una hoja nueva de papel y la serena determinación de una mujer que se prepara para escribir un final, que llevaba mucho tiempo esperando. La noche anterior había presenciado el arresto de Peter Denham y la silenciosa confesión que le siguió, una confesión que conmocionó a quienes más confiaban en él. El hombre que proporcionaba jarabe para la tos a niños pequeños, gotas para los ojos a los ancianos y consejos cálidos con cada receta, resultó que ocultaba compuestos mucho más amargos bajo el mostrador de lo que los frascos en sus estantes jamás sugerían. Su motivo era antiguo y confuso. Años atrás, el hermano mayor de Denham, Roger, había sido abogado auxiliar involucrado en la disolución del patrimonio de Collingridge tras la sospechosa desaparición del joven Jonathan Posty, conocido en Maple Hollow como Julian Northwood. Cuando Julian reapareció, armado con viejos documentos,
y con la intención de corregir una injusticia cometida durante décadas. Peter Denham había presenciado no solo el fin de la reputación de su familia, sino también el colapso de un acuerdo financiero que durante mucho tiempo lo había mantenido en una discreta prosperidad. Anne Julian había descubierto cartas a nombres en un segundo testamento, todo suficiente para impugnar la herencia de los Braithwaite y potencialmente reabrir el escándalo de Elmsley House. La única manera de silenciarlo, razonó Denham, era asegurarse de que nunca volviera a hablar, pero el vanino, como solía reflexionar, la señorita Marple, rara vez es limpio. Se filtra más allá de su víctima, y el vaso verde, destinado a impartir justicia en secreto, lo había revelado en su totalidad. El inspector Dunning regresó poco antes del mediodía para entregar la confirmación oficial. «Ha confesado», dijo Dunning simplemente, dejando su sombrero en la mesita auxiliar. Dijo que había estado guardando acónito en alcohol desde la primavera. Aseguró que solo era un experimento botánico, hasta que llegó Julian Northwood. La señorita Marple sirvió el té, y Nora Say Denham admitió que nunca supo que había en el vaso, solo que su tío estaba en peligro. La señorita Marple asintió. Aún así, cargará con la culpa. Dunning se recostó con un suspiro. Es un asunto extraño, ¿verdad? Un hombre regresa para reclamar su nombre y termina muerto en un campo de bizcochos y banderines. Lo más extraño aún, dijo la señorita Marple, es que fue necesaria su muerte para que la verdad saliera a la luz. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: algunos acertijos no quieren ser resueltos, inspector. Prefieren ser enterrados con sonrisas educadas y setos limpios. Dunning soltó una risita seca. Pero no dejes que se queden así. La señorita Marple sonrió levemente. No, Anne, supongo que no. Esa tarde, el pueblo se reunió en Santa Mildred para un breve servicio en memoria de Julian. Fue sencillo, al que asistieron pocos, solo la señorita Marple, Nora Braithwaite, Jenny Leach, el reverendo Lyon y dos funcionarios de la Fiscalía de la Corona que habían venido a verificar la nueva documentación que Julian había enviado por correo antes de su muerte a la señorita. Marple se sentó cerca del fondo. No lloró. Pero cuando sonó el himno, «Quédate conmigo», cerró los ojos y escuchó las voces, tenues y temblorosas, que resonaban por la nave como hojas agitadas por el viento. Después, Nora se acercó a ella en el cementerio, bajo el antiguo tejo Anjan. Acordado modificar el registro familiar, dijo. Su nombre volverá a aparecer en la Biblia. Jonathan Collingrish. La señorita Marple asintió. Bien, ahí es donde debe estar. Nora dudó. ¿Y yo? Usted, dijo la señorita Marple con dulzura, pertenece al presente, no al pasado. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Nora, y ella se giró para irse. La señorita Marple permaneció allí unos minutos más, estudiando el cielo a través de las ramas ennegrecidas. Luego se dirigió a casa. Esa noche, se sentó en su sala con el fuego bajo y su cuaderno abierto por última vez. Pasó a la última página y escribió: acertijo. En Maple Hollow, resuelto. Jonathan Collingrish, heredero legítimo, silenciado. Peter Denham, guardián de una mentira. La verdad descubierta por una taza de té y un testamento olvidado. Luego, en letras más pequeñas, debajo, injusticia demorada, pero no negada. Cerró el libro y lo volvió a colocar en el cajón con los demás. Afuera, la noche se convirtió en niebla. A lo lejos, un pájaro cantó una vez, y luego se hizo el silencio. La señorita Marple cogió su taza de té, tomó un sorbo y sonrió. Capítulo 9. En Kill. Silencio inquietante, aunque el asesino había confesado y el proceso legal había comenzado. El pueblo de Maple Hollow no recuperó su ritmo anterior de inmediato. Reinaba una quietud, una ausencia en el aire que perduraba como el silencio
tras un trueno prolongado y sordo. La gente seguía con sus vidas, por supuesto. El panadero seguía abriéndonos a tiempo, el vicario seguía visitando a los ancianos, y los niños seguían corriendo por los senderos verdes después de la escuela. Pero los chismes tan intensos durante la semana posterior a la muerte de Julian Northwood se habían suavizado hasta convertirse en algo más silencioso, algo cauteloso. La señorita Marple, sin embargo, se mantuvo tan serena como siempre. Aún así, incluso ella percibió el cambio, porque si bien se había descubierto al culpable y se había hecho justicia, aún quedaban cosas sin resolver, preguntas sin responder, verdades sin procesar del todo. Podía percibirlo en la vacilación de los pasos de Nora Braithwaite al pasar y en la forma en que la risa de Jenny Leach llegó medio segundo tarde en la tetería. En la verdad, lo sabía bien. No era un final, era un espelho, y no a todos les gustaba. El reflejo. Al tercer día del arresto, llegó una carta a la casa de campo de la señorita Marple. Fue entregada en mano, sin remitente, escrita con una caligrafía cuidada que ella no reconoció. El sobre era gris pálido. La tinta estaba ligeramente corrida. Ella lo abrió delicadamente. Señorita Marple, quizás creas que la historia ha terminado, pero te aseguro que no es así. Hay más nombres que desconoces, más registros quemados de los que imaginas. Julian Northwood fue solo el primero en hablar. No será el último. Y quienes lo silenciaron aún tienen voz. En cuidado con el pasado. Nunca permaneci intejadun testigola. Señorita Marple lo leyó 3 veces. Luego lo dobló una vez, con precisión, y lo guardó en su cuaderno bajo el título «An consecuencias». Se quedó en silencio un momento, con una expresión indescifrable. No había miedo, sino una conciencia silenciosa y tensa. Alguien, en algún lugar, no había terminado de jugar el juego. En esa tarde volvió a Santa Mildred, no para un servicio religioso, sino para hablar en privado con el reverendo Leonan. El vicario la recibió con preocupación. Al ver su expresión, esperaba que todo hubiera terminado. Dijo sirviéndole una taza de té. «Puede ser», respondió la señorita Marple, «pero a veces los finales son solo comienzos más tranquilos». Ella le mostró la carta, lo leyó 2 veces, y su ceño se arrugó aún más con cada lectura. «¿Crees que es una amenaza?» «Creo que es un recordatorio», dijo con calma, «de que, incluso cuando la verdad sale a la luz, las sombras no se retiran, simplemente cambian de forma». El vicario se recostó. «¿Qué harás?» «Nada por ahora». Su voz era firme. «Que el pasado se remueva si es necesario, pero estaremos preparados si se atreve a resurgir al anochecer». Nora Braithwaite apareció en la puerta de la señorita Marple. «Vi a alguien», dijo sin aliento anoche, cerca de la vieja puerta de Elmsley. La señorita Marple la hizo pasar. «¿Quién?» «No estoy seguro». Estaban parados justo al otro lado del seto, vigilando la casa. «Vigilándome». ¿Dijeron algo? «No, pero dejaron algo del bolsillo de su abrigo». Nora sacó una fotografía amarillenta. Estaba quebradiza por las esquinas y la imagen se había desvanecido, pero el rostro era inconfundible. Jonathan Collingres, más joven y sonriente de pie, junto a un hombre cuyo rostro había sido arañado con golpes deliberados y furiosos. «Hay algo escrito en la parte de atrás», susurró Nora. La señorita Marple dio vuelta la fotografía. 4 palabras, escritas con la misma escritura que la carta. Él no estaba solo en esa noche. La señorita Marple permaneció despierta hasta tarde, con la fotografía a su lado y el fuego reducido a brasas. Su tejido permaneció intacto. Sus pensamientos se agitaban silenciosamente bajo su apariencia tranquila. Julian Jonathan había regresado a Maple Hollow no solo para recuperar un nombre, sino para descubrir una verdad más amplia. Y alguien más había venido con él. Oh,
Lo había seguido, o había esperado hasta que llegaran alguien que aún no había sido encontrado. Anne abrió su cuaderno y pasó a una página nueva, un capítulo inacabado. Segunda figura oculta. Fotografía, pista. Subrayó la direct. Pero sabía lo que significaría si Jonathan Collingridge, Julian, se presentaba. La herencia desaparecería. La casa en el nombre. La señorita Marple la observó. Así que... ¿preparaste el vaso? La voz de Nora era apenas un susurro. No. Solo lo moví. ¿Lo moviste? No quería matar a nadie, señorita Marple. Pero sabía que le servirían ese vaso a mi tío. Y cuando lo vi en la mesa, lo tomé solo por un momento. Pensaba cambiarlo después. Pero entonces llegó Julian y se lo llevó primero Han. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. «¿Y no dijiste nada?» Pensé. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. Pensé que quizá no era real, que quizá solo era limonada vieja, que no pasaría nada. Pero así fue, dijo la señorita Marple con suavidad, porque alguien más se dio cuenta de que el cristal verde iría a parar a manos de Juliana. Nora levantó la vista, sobresaltada. ¿Alguien más? La señorita Marple se levantó. Gracias, querida. Me has dicho justo lo que necesitaba saber en esa noche. El inspector Dunning llegó a petición de la señorita Marple. Ella lo recibió en la puerta con su habitual calma y lo condujo al salón donde ya estaba servido el té. ¿Se trata de tu teoría?, preguntó, dejando su sombrero a un lado. Lo es, dijo ella, y creo que estoy lista para identificar al asesino. Dunning se sentó hacia adelante. No fue Nora. Empezó. Movió el vaso envenenado por pánico, no por malicia. Ya estaba destinado a Julian Northwood. Alguien más colocó el acónito. Con cuidado, sabiendo exactamente cómo se manipularían los refrescos, Holmes. Alguien con acceso al acónito, dijo la señorita Marple. Alguien que supiera cómo prepararlo. Alguien de quien no se sospechara. Anella tomó un trozo de papel y se lo entregó a Dunning. Decía Peter Denham. Farmacéutico. Dunning lo miró fijamente. El químico, sí, dijo ella. Habló con Julian sobre un manuscrito. Julian creyó que podía confiar en él. Denham, creo, tenía acceso a los registros de Collingridge a través de su hermano, un exabogado de Londres. Cuando Julian regresó, Denham se dio cuenta de que podría perder una buena suma, probablemente chantajes a cambio de silencio a lo largo de los años. Dunning frunció el ceño. ¿Y el motivo? Denham no solo tenía conocimiento del testamento, sino que probablemente estaba involucrado en la alteración de los registros. Sabía que Julian aportaría pruebas. Sabía que si el escándalo de la herencia salía a la luz, su nombre también podría salir a la luz. Julian confiaba lo suficiente en él como para discutir los pasos legales. Denham usó esa confianza y añadió veneno al vaso que sabía que Julian buscaría en Dunning. Miró fijamente su té. Necesitaremos pruebas. La señorita Marple sonrió. Amablemente. Tiene un registro privado en la trastienda de su farmacia. Pida ver la lista de existencia. Anotó el extracto de acónito hace 3 semanas. Creyó que nadie lo había notado. Ella se reclinó hacia atrás. Pero alguien siempre se da cuenta. Capítulo 7. En la vuelta de tuerca. El inspector Dunning no era hombre de perder el tiempo. Al mediodía del día siguiente, llegó a la farmacia Maple Hollow con el pretexto de una investigación rutinaria sobre las sustancias controladas en existencia. El señor Peter Denham lo recibió con la misma cortesía seca que reservaba para la mayoría del pueblo, aunque apretó ligeramente la mandíbula al ver una placa. «De policía, claro, inspector», dijo Denham, limpiándose las manos con un paño. «Todos mis libros están en regla, seguro que sí», respondió Dunning. «Simplemente me gustaría echar un vistazo a sus existencias recientes, sobre todo a los extractos de hierbas». Por mera formalidad, Denham lo condujo tras el mostrador.
hasta el almacén trasero, donde filas de botellas de vidrio marrón y cajones etiquetados se alineaban cuidadosamente. Sacó un libro de inventario encuadernado en cuero y lo abrió con un ligero gesto. Dunning examinó la lista a manzanilla, andedalera, belladona, a meser. Allí estaban tintura de acónito, 12 mililitros retirado para calentar, no para la venta. Preparación. Internaden tocó la entrada con el dedo. ¿Qué es esta nota? La expresión de Denham. Cambio. Preparé una tintura de muestra hace semanas, exclusivamente para estudio botánico. Nunca se vendió ni se usó, pero lo calentaste. Es necesario para una destilación adecuada, dijo Denham con suavidad. Repito, no para ingerir. Se destruyó. Después Dunning cerró el libro de contabilidad. Aún así, me gustaría conservar esto. Solo para ser exhaustivo. Denham dudó un momento y asintió brevemente. Sí, insists. Afuera, Dunning se encontró con la señorita Marple, bajo el pretexto de un encuentro casual. Ella, como de costumbre, se dirigía a entregar una cesta de mermelada para la venta de pasteles de la iglesia. «Está nervioso», murmuró Dunning. «Claro que sí», dijo la señorita Marple. «La culpa rara vez conserva la compostura para siempre». Dunning esbozó una sonrisa forzada. «¿Qué me sugiere hacer ahora?» «Prepárenlo», dijo. «Denle una forma de exonerarse hablando». «¿Y si no lo hace?» La señorita Marple ajustó la tapa de su cesta. «Entonces lo haré». Esa noche, la señorita Marple ofreció un té tranquilo en su sala de estar, con solo 3 invitados: Sam Peter Denham, Nora Braithwaite y Jenny Leach. Fue como ella lo describió: una reunión de quienes tuvieron una visión difícil de aquella terrible tarde. Nora llegó primero, pálida, paró, más tranquila. Jenny la siguió con una lata de galletas de avena y una energía nerviosa que la hacía estremecerse cada vez que el reloj marcaba el tiempo. Denham llegó último, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada penetrante. Tras las gafas, la señorita Marple sirvió té, ofreció pastel de mermelada y habló de cosas sin importancia durante casi 10 minutos antes de cambiar suavemente la conversación. «He estado pensando en cómo ese vaso verde cambió de manos», dijo, revolviendo el té. «Es curioso cómo un solo objeto pudo conectar a tanta gente». Denham no dijo nada. A Jenny ladeó la cabeza. «Supongo que pudo haber acabado en manos de cualquiera». «Sí», dijo la señorita Marple con ligereza. «Incluyendo al tío de Nora en sí, el vaso se hubiera quedado donde Nora lo dejó. El coronel Braithwaite podría haber sido quien bebió el veneno». Denham miró a un lado, pero su rostro permaneció neutral. «Podría haber causado un gran escándalo», continuó la señorita Marple. «El coronel, antiguo fideicomisario de la herencia de Collingridge, murió repentinamente justo cuando un hombre que decía ser Jonathan Collingridge llegaba al pueblo». Aún así, Denham no se movió. «Pero, claro», dijo la señorita Marple en voz baja, «eso no fue lo que pasó, porque alguien se aseguró de que Julian bebiera de ese vaso. Alguien que no quería que impugnara la herencia. Alguien que tenía más que perder que incluso el coronel. El silencio. «No es cierto, señor Denham». Denham dejó la taza. Elsa resonó nítidamente contra el platillo. «¿Me está acusando, señorita Marple?» «No», dijo ella con suavidad. «Creo que lo harás tú mismo». Nora y Jenny se quedaron mirando en silencio y atónitos, mientras Denham se ponía de pie. «¿No tienes pruebas?» La señorita Marple arqueó una ceja. «Registraste la tintura. Tuviste acceso a la mesa de refrigerios antes de que llegara Jenny, y lo más importante, eras la que más tenía que perder si Julian hablaba con las autoridades». Denham abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La señorita Marple juntó las manos.
Sabías que había encontrado el testamento original, que tenía derecho a reclamarlo, pero también sabías que tu hermano había ocultado ciertos documentos. Julian amenazó con revelarlo, y entraste en pánico. Preparaste el veneno y esperabas que el cristal verde llegara hasta él. Pero cuando Nora intervino casi fracasaste, la compostura de Denham se quebró. Debería haberlo dejado en paz. Espetó. Nadie se acordaba de él. ¿Qué sentido tenía sacarlo todo a la luz? Parrot, ¿qué? Un hombre arruinado, patrimonios en quiebra, vidas deshechas, justicia, dijo la señorita Marple con sencillez. Puede que sea tarde, señor Denham, pero no es opcional en ese momento. El inspector Dunning salió de la puerta de la cocina. Habiendo escuchado cada palabra, Peter Denham palideció. No llegarás lejos, dijo Dunning en voz baja, y creo que lo sabes. No hubo forcejeo. Denham volvió a sentarse, con los hombros hundidos, como si por fin hubiera decidido dejar de sostener algo. A más tarde esa noche, después de que el policía se llevara a Denham y la puerta se cerrara detrás de él, la señorita Marple regresó a su sillón. Nora permaneció de pie junto al fuego. Todavía temblando, tenía razón, susurró. Lo habría arruinado todo. Poro no fiu osi, respondió la señorita Marple. Lo reveló todo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dijo la señorita Marple, decimos la verdad, aunque haya estado enterrada durante décadas. Y quizás, querida, puedas empezar de nuevo con tu nombre restaurado, no con la herencia robada. De otro. Nora asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y el señor Northwood? Preguntó. ¿Lo recordarán como Jonathan? Lo harán, dijo la señorita Marple, y me imagino que con el tiempo alguien incluso plantará un árbol en su nombre, justo afuera de las ruinas de la antigua casa Elmsley. Ella sonrió suavemente. Al fin y al cabo, nada permanece en silencio para siempre. Capítulo 8. El enigma resuelto. A la mañana siguiente, un sol pálido se filtraba sobre Maple Hollow. Northwood, quizás cambiado, lo subrayó 2 veces. Los envenenamientos en picnics de pueblo no eran insólitos en la ficción, pero en la vida real exigían una peculiar combinación de confianza y precisión. No se trataba de un acto de pánico, era un acto de planificación serena, planificado con conocimiento de los ingredientes, el entorno y quizás lo más peligroso de las personas. A media mañana, la señorita Marple se dirigió a la residencia Braithwaite, una vieja mansión en el extremo norte del pueblo, con la hiedra trepando por un costado como un oscuro secreto. El coronel James Braithwaite abrió la puerta en persona, todavía con su bata, y miró a la señorita Marple con la cautelosa cortesía de quien no sabe si lo estaban honrando o interrogando. Señorita Marple, dijo con brusquedad, ¿a qué debo este placer? Esperaba hablar con usted, coronel. Sobre el picnic. Él frunció el ceño, dio un paso atrás, y le hizo un gesto para que entrara. En el salón estaba cubierto de pesadas cortinas, y se percibía un ligero aroma a humo de cigarro. Nora estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro, con más atención que comprensión. Se levantó rápidamente cuando entró la señorita Marple. Siéntate, Jane, dijo el coronel. No creo que hayas venido por el bizcocho. No, dijo la señorita Marple con suavidad. Vine por la limonada. El coronel arqueó una ceja. ¡Qué asunto más raro! El pobre acaba de caerse. ¿Y ahora todo este rollo venenoso? Ya sé. Entiendo que pediste un vaso específico, preguntó en tono suave. En su rostro apenas se inmutó. Pedí el verde. Es una costumbre. Odio esas cosas transparentes. Siempre siento como si estuviera bebiendo de un tarro de mermelada. La señorita Marple asintió. Por supuesto. Y el señor Northwood también pidió ese vaso. ¿En serio? El tono del coronel era demasiado informal. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Lo conocías, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Antes de que llegara a Maple Hollow, la sala pareció tensarse a su alrededor
Nora se movió ligeramente en su asiento. Con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo, Braithwaite entrecerró los ojos. Nunca lo había visto antes de mayo. Pero, ¿tú sabías de él? Él no respondió. El silencio fue suficiente para que respondiera por Ellen. La señorita Marple se volvió hacia Nora. ¿Sabías que venía, querida? Los labios de Nora se separaron, pero no salió ningún sonido en la voz de la señorita Marple. Se mantuvo amable. Verá, no era solo un extraño. Era alguien que cargaba con una historia que nadie quería que se recordara. Y a veces, la historia regresa cuando menos lo esperamos. A los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada hacia su regazo. El coronel se levantó bruscamente. Creo que esta serie de preguntas es suficiente, señorita Marple. Ella también se puso de pie. Con serena dignidad. Casi lo es, coronel. A más tarde ese día, dio un paseo hasta Lower Winterfield. Las ruinas de Elmsley House se alzaban a las afueras del pueblo como una corona rota en su ala oeste, destruida por el fuego Waisu, ala este, vendida a promotores inmobiliarios que nunca lograron completar sus planes. La capilla permanecía intacta, aunque cerrada. Se detuvo ante las viejas puertas de hierro y observó la piedra ennegrecida y la hiedra enmarañada. Según los registros parroquiales, el último niño Collingridge bautizado en Elmsley había desaparecido de los registros antes de llegar a la edad adulta. No se registró ninguna defunción ni matrimonio, solo ese nombre tachado en la Biblia familiar. ¿Qué hubiera pasado si Julian Norwood hubiera sido ese niño? ¿Qué pasaría si, después de años de ausencia, adoptado, tal vez, u oculto, hubiera regresado para reclamar lo que había sido borrado? Y si alguien se hubiera beneficiado enormemente de su ausencia, se apartó de las puertas y regresó al callejón. Quedaba una persona que podría haberlo sabido, alguien cuya edad y discreción habían pasado completamente desapercibidas. A la anciana señora Drew, ama de llaves de Elmsley House en sus últimos años, residía ahora en una cabaña en Gorse Hollow. Era frágil pero perspicaz, y la señorita Marple siempre la había considerado más observadora de lo que la mayoría creían. Recibió a la señorita Marple con una amplia sonrisa y con una tetera ya hirviendo. «Señorita Marple, qué día tan especial. Pase, pase». Hablaron del tiempo, del aumento del precio de la mantequilla y de asuntos del pueblo antes de que la señorita Marple dirigiera cuidadosamente la conversación. «¿Conocías al señor Northwood?», preguntó con suavidad a la señora. «Drew Parpario vino a verme. ¿Sabe? El mes pasado dijo que tenía preguntas sobre Elmsley House». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Dijo quién era. Los ojos de la señora Drew brillaron. No hacía falta en los mismos ojos que su madre, en la misma voz. Lo supe en cuanto lo vi. «Entonces él era Jonathan Collingridge», susurró en el más joven. Lejos, después del escándalo. «¿Qué escándalo?». El rostro de la señora Drew se ensombreció. Hubo una disputa. El viejo Collingridge cambió su testamento y excluyó a la hermana de James Braithwaite. Dijo que solo le interesaba la herencia. Desapareció, no sin antes jurar que se encargaría de que el chico se fuera. La señorita Marple sintió un escalofrío que le subía lentamente por la espalda, y lo hizo. La señora Drew asintió. «Que lo llevaron a Francia o a Escocia, nunca más supe de él, pero siempre me lo pregunté». Ahora ella lo sabía. Él había regresado y alguien se había asegurado de que no se quedaran esa noche. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego con el cuaderno abierto en Julian Northwood. Jonathan Collingridge eliminado como heredero. Para proteger una herencia fraudulenta a la familia Braithwaite, obtuvo el control de la propiedad an motivo. Prevenir impugnación judicial en cristal, destinado a Braithwaite, cambiado, o Northwood. Fue el objetivo todo el tiempo.
Sus manos en el rompecabezas estaba casi completo. Solo quedaba una cosa. ¿Quién lo había hecho? ¿Y por qué ahora? Mañana comenzaría su prueba final. Capítulo 6. Anguna. Cuestión de vidriola. Mañana siguiente amaneció fresca y tranquila, con el aire impregnado de un intenso aroma a tierra mojada y humo de chimenea. Maple Hollow, aparentemente tranquilo, empezaba a mostrar signos de tensión interior. Las conversaciones se alargaban demasiado en la tienda de comestibles. El vicario se equivocaba al pronunciar sus homilías. Incluso el cartero, normalmente silbando alegremente, caminaba un poco más rápido entre las puertas a la señorita Marple. Sin embargo, se movía con su ritmo constante habitual. Y sus pensamientos no solo se dirigían a quien había asesinado a Julian Northwood, sino también a quien había estado a punto de fracasar, porque cuanto más lo pensaba, más se preguntaba: ¿era Julian Northwood la víctima prevista? Recordó de nuevo lo que Jenny Leach había dicho que el coronel Braithwaite había pedido primero el vaso verde, que el señor Northwood lo había pedido después, que ambos fueron vistos con minutos de diferencia cerca de la mesa de refrigerio San El. Vaso verde era un simple vaso, indistinto para la mayoría, pero en un pueblo donde tampoco cambiaba, hasta el objeto más pequeño cobraba significado. La señorita Marple se ató el chal, se colocó el sombrero y salió una vez más, esta vez hacia la panadería donde Jenny Leach acababa de comenzar su jornada de trabajo. En la campana sobre la puerta sonó al entrar la señorita Marple, trayendo consigo el aroma de la mañana y de las violetas antiguas. Jenny levantó la vista desde detrás del mostrador, sacudiéndose la harina del delantal. «Señorita Marple, ¿más pastelitos esta semana?» «En un momento, querida. Vengo a preguntarte algo más. Algo sobre ese vaso de picnic». Jenny parpadeó. «¿Otra vez el verde?» «Sí. ¿Recuerdas quién lo manipuló por última vez antes de ponerlo sobre la mesa?» Jenny se quedó pensativa. Nora Braithwaite lo sacó de la caja. «Lo recuerdo porque dijo que parecía anticuado y casi se lleva otro, pero no lo hizo». Jenny negó con la cabeza. «No dijo que el coronel Braithwaite lo prefería, así que se lo reservó». La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. «¿Y qué pasó después?» «Me di la vuelta para rellenar el punch. Al volver a girarme, Nora y el vaso habían desaparecido. Un minuto después apareció el señor Northwood y se lo llevó sin preguntar. Simplemente lo recogió. Dijo algo sobre que le resultaba familiar. ¿Y estás completamente seguro de que colocó el vaso correcto sobre la mesa?» Jenny dudó. «Bueno, ahora que lo dices, pensé que era el verde, pero podría haber sido otro. Estaba ocupado, ¿sabes?» La señorita Marple asintió. «Gracias, querida. Me has ayudado mucho». A la siguiente parada fue la casa Braithwaite. El coronel Braithwaite no estaba en casa. Supuestamente se dirigía a la oficina del abogado en Lower Winterfield. Pero Nora, pálida, demacrada y evidentemente no dormía bien, abrió la puerta con una sonrisa vacilante. «Señorita Marple», dijo en voz baja. «Pase, por favor». Estaban sentados en la sala de estar, con las cortinas medio corridas. En la mesa, junto a ellos, había un bastidor de bordado intacto y un libro boca abajo. Nora parecía agotada. «He estado pensando en lo que dijiste», empezó en voz baja. «Sobre el pasado y sobre el cristal», insistió la señorita Marple. Nora se puso rígida. «No quise que pasara». «Lo juro». La voz de la señorita Marple permaneció suave. «Entonces, dígame qué pasó». Nora respiró temblorosamente. «A mi tío. Tenía miedo. Julian Northwood le había escrito en privado. Le dijo que iba a impugnar la herencia de Collingridge, que tenía pruebas. Al principio mi tío lo descartó, pero cuando apareció en el pueblo, se volvió real». «¿Tu tío te pidió que hicieras algo?» No. Discusión. ¿Algún
Intercambio. Nora dudó. Solo una cosa, pero probablemente no sea nada. Esos suelen ser los más útiles, dijo la señorita Marple. Con suavidad Nora se inclinó. Justo antes de que ocurriera, quiero decir, el señor Northwood. Lo vi hablando con la señora Larch. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. Señora Larch, creí que se había ido temprano, sí, pero antes se acercó a él. Estaba muy pálida. Solo los vi de lejos, pero le entrego algo. Pensé que era una nota. ¿Y qué hizo? Lo miró. Luego se lo guardó en el bolsillo. Unos minutos después, ya no estaba Anne. La señorita Marple puso una mano en el brazo de Nora. Ha sido de gran ayuda. A la señora Larch. Margaret Larch. Era una viuda discreta y de cierta posición en el pueblo, conocida más por su invernadero y sus arreglos florales que por cualquier escándalo. Pero la señorita Marple ahora recordaba, Anne había vivido en Londres, y su difunto esposo había sido abogado. ¿El señor Northwood la conocía de antes? ¿Lo había conocido? Las piezas aún no habían encajado en su lugar, pero habían empezado a inclinarse una hacia la otra, y la señorita Marple sintió esa quietud particular que siempre sentía cuando un rompecabezas empezaba a hablar. Esa noche regresó a su sala de estar, con el cuaderno abierto a su lado, y se quedó mirando la chimenea un buen rato. El fuego crepitaba suavemente, proyectando destellos de sombra sobre el papel pintado. Anne pasó página y escribió una sola frase. A la limonada fue el método, pero el motivo permanece oculto en los pliegues del pasado. Ella dejó la pluma y se quedó pensativa. Y mañana visitaría a la señora Larch. Capítulo 4 y testimonió la residencia Larch, un bungalow encalado, escondido, justo al otro lado de la calle principal. Se alzaba tranquilamente, tras una cortina de lilas y madreselvas. Para el ojo inexperto, era indistinguible de cualquiera de las otras casas recatadas y educadas que bordeaban Lavender Row. Pero para la señorita Marple irradiaba cierta tensión, como si la casa, al igual que su dueña, estuviera esperando que algo pasara desapercibido. Anne llegó poco después de las 11, con un tarro de mermelada y un propósito cuidadosamente guardado bajo el brazo. La señora Margaret Larch, una mujer de mediana edad discreta, con el cabello bien ondulado, y esa clase de sonrisa que había aprendido a disimular un labio tembloroso, la recibió con leve sorpresa y una cortesía inmediata. Señorita Marple. ¡Qué bonito! ¡Qué amable sorpresa! Pensé que quizás necesitarías algo dulce, dijo la señorita Marple, entregándole la mermelada. Es mía. Naranja amarga, ¿qué? Considerado. Pase, por favor, en la sala de estar. Estaba impecable, como siempre, y el juego de té ya estaba preparado, como si esperara una visita, aunque la señora Larch no mencionó ninguna. Se movía con aplomo, aunque sus ojos se posaron en el reloj más de una vez durante los primeros minutos de charlas. A la señorita Marple, que nunca se apresuraba en estos asuntos, dio un sorbo a su té y preguntó por las dalias, que estaban realmente florecientes. Solo después de una breve pausa dijo, como si recordara una nimiedad casual: espero que no te haya afectado demasiado lo que pasó en el picnic. La taza de té de la señora Larch se detuvo en el aire. Solo por un segundo. Fue horrible, dijo. Realmente horrible. Todavía no lo puedo creer. Solo hablé brevemente con el señor Northwood. Perisat, sereno. ¿Lo conocías antes de que viniera a Maple Hollow? Hubo una ligera vacilación. No lo creo, aunque hay algo vagamente familiar en él, un manierismo. Quizás. A la señorita Marple asintió. Hay gente que lleva su pasado, como un perfume tenue, pero persistente. La señora Larch soltó una risita forzada, pero sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del asa de la taza de té
La vieron hablando con él esa tarde, continuó la señorita Marple, con suavidad. Justo antes di bueno la sonrisa de la señora Larch se desvaneció. Le di una nota, dijo finalmente. Ya veo, dijo la señorita Marple con calma. ¿Y qué decía la nota? Hubo un largo silencio. Luego, a nada importante, era un asunto legal. Me pidió, en voz baja, que no hablara del tema. Algo sobre un manuscrito. Un testamento. Un testamento. La señora Larch dejó su taza. Tener información sobre un cambio en un testamento de una familia importante de Londres. Dijo, algo fraudulento. Me pidió consejo, dada la profesión de mi difunto esposo, y lo diste. Le dije que lo dejara en paz, que si no tenía pruebas, se pondría en peligro. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, ¿a quién se refería? ¿El testamento? No, susurró la señora Larch, pero parecía asustado. Por eso me fui del picnic antes de tiempo. No quería que me volvieran a ver con él, porque alguien podría pensar que estás involucrado. La señora Larch la miró fijamente un buen rato. Luego, en voz baja, porque alguien ya lo hizo. Aun cuando la señorita Marple regresó a su cabaña, encontró una nota deslizada por debajo de la puerta. El papel estaba áspero, arrancado de un libro de contabilidad, y la escritura era irregular, escrita con demasiada fuerza, con un lápiz sin punta. Sabía de Elmsley House. Pregúntale a Jenny. No había firma, ninguna indicación de quién lo había entregado. Pero Elmsley House, ese sí que era un nombre que la señorita Marple no había oído en años. Había sido una gran finca en las afueras de Lower Winter, propiedad de la familia Collingridge, una familia adinerada, solitaria, y que durante décadas estuvo rodeada de rumores de escándalo. La casa se había incendiado parcialmente durante una tormenta hacía 10 años, y el resto de la estructura se vendió por partes. Habían circulado rumores sobre escrituras perdidas, dinero oculto y un heredero desaparecido. La señorita Marple tamborileaba el papel contra sus dedos, mientras su mente ya le daba vueltas al asunto. Necesitaba hablar con Jenny Leach, la hija del panadero y una de las camareras de limonada. Pero primero, necesitaba dar un paseo y visitar al vicario. El reverendo Lyon la recibió amablemente en el jardín de la iglesia, donde cuidaba un macizo de petunias de un tamaño nada impresionante. Esperaba que pudiera aclarar algo, dijo la señorita Marple. El señor Northwood mostró interés en la familia Collingridge. El vicario levantó la cabeza. No directamente. No, aunque sí recuerdo que pidió revisar el archivo de la iglesia, nacimientos y defunciones. Dijo que estaba escribiendo algo sobre herencias. Pensó que podría ayudar con la textura de fondo, como lo llamó. Mencionó Elmsley House. Una vez, de pasada, dijo que había oído una historia sobre un heredero desaparecido, que habían borrado un nombre de la Biblia familiar. En la señorita Marple se cruzó de brazos. ¿Y era cierto? El vicario frunció el ceño. Hay una Biblia Collingridge en los archivos. Sí, aunque nunca he examinado las entradas con atención. Me gustaría verlo. Recuperaron el volumen del gabinete de la sacristía. Era un ejemplar pesado, encuadernado en cuero, con las páginas desgastadas y quebradizas. A la señorita Marple pasó a las páginas familiares. Allá, una lista de nacimientos, limpia y ordenada, hasta 1907. Luego, un curioso vacío en una leve hendidura, donde antes había un nombre. La tinta se raspó. Se borró. Alguien había eliminado deliberadamente a un niño del registro. Es curioso, murmuró el reverendo Lyon. Trágico, corrigió la señorita Marple. Nacer, nombrarse, y luego, sea eliminado. Más tarde ese día visitó a Jenny Leach, quien estaba terminando las entregas para la panadería Jenny, de mejillas brillantes y siempre agobiada. Pareció sorprendida de verla. Solo necesito un momento,
dijo la señorita Marple amablemente. Se trata del picnic y de la limonada. Jenny dudó y luego asintió. ¿Qué quiere saber? ¿Le dijo algo el señor Northwood? ¿Le preguntó algo inusual? Jenny se mordió el labio. No, realmente. Aunque sí preguntó si las bebidas se servían para alguien en especial. Parecía querer un vaso en particular, un vaso determinado. Pidió el vaso verde. Dijo que le recordaba algo la señorita Marple. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Y alguien más pidió ese vaso? Jenny asintió. Sí. El señor Braithwaite. El tío de Nora. Coronel Braithwaite. Ahora eso fue interesante en esa tarde. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre los tejados de Maple Hollow, la señorita Marple regresó a casa y escribió los hilos hasta el momento. Julian Northwood, conectado con un heredero, desaparecido en acónito, en la limonada. Veneno cuidadosamente preparado en testamento o manuscrito relacionado con Elmsley House. Braithwaite pidió el mismo vaso. Anne. El comportamiento de Nora Antensa. Alerta nota anónima. Él lo sabía, Anne. Y al final, una última pregunta. ¿El señor Northwood estaba intentando revelar el secreto de otra persona o recuperar el suyo? Capítulo 5. Nun. Retrato en cenizas. La señorita Marple se levantó temprano, a la mañana siguiente, con la mente inusualmente agobiada por la incertidumbre. Los hilos de la muerte del señor Northwood habían empezado a girar en torno a algo más antiguo, algo casi olvidado por el pueblo, pero no por el tiempo. Un heredero desaparecido, un vaso que pasaba de mano en mano, una nota sin nombre, pero con demasiado significado. Todo apuntaba a la misma inquietante verdad. No se trató de un asesinato pasional. Fue un asesinato de prevención. Anne se sentó en su escritorio con una taza de té humeante y abrió su cuaderno. En la parte superior escribió en Elmsley House. Lineage Callingridge, falta el nombre. Conexión con Braithwaite. Luego, debajo de eso, un vaso verde, pedido por Braithwaite. Usado por... Capítulo 1. En el picnic, en Maple Hollow View. Según todos los indicios, el día más hermoso del verano, el sol había ascendido a una altura propicia, ni tan alto como para sobrecalentar a los invitados, ni tan bajo como para proyectar una melancolía indeseable. Los habitantes de Maple Hollow, con sus sombreros de ala ancha y sus linos almidonados, se habían reunido en el césped detrás de la iglesia parroquial para el picnic anual de la preservación de las tradiciones del pueblo. Un evento muy apreciado, que servía tanto para recaudar fondos benéficos como para una sutil competencia de tertulias a la señorita Jane Marple. Una presencia silenciosa, bajo la sombra de una sombrilla a rayas, observaba todo con ojo experto. Otro sándwich de pepino, Quaritch, ofreció la señora Bantry, sentándose a su lado con un plato ya repleto de rollitos de salchicha y bizcocho de frambuesa. No, gracias, respondió la señorita Marple con suavidad, aunque debo decir que este año las cortezas han quedado muy uniformes. Creo que la señora Mayor le ha encomendado esa tarea a su nueva criada, la señora Bantry. Rió entre dientes. ¿No es extraño lo que notas? Solo me fijaba en cómo usa los zapatos el señor Northwood. Caros, lustrados a diario, pero con el tacón desgastado. Como un hombre acostumbrado a retirarse. A la señorita Marple miró hacia la figura solitaria al otro extremo del césped. El señor Julian Northwood estaba de pie con una limonada en una mano, de espaldas a la fiesta. Vestía una chaqueta de lino gris con coderas sutiles, y su expresión, aunque no hostil, tenía el aire distante de quien había aceptado asistir a algo en contra de su buen juicio. Solo llevaba 3 meses viviendo en Maple Hollow, en la vieja Crowsley Cottage, una modesta casa rodeada de hiedra que había estado vacía desde que la señorita Lydia pintora de dudosa fama, falleció el año anterior. Desde su llegada,
se había mantenido bastante reservado, rechazando varias invitaciones sociales, como la cena del vicario, la charla de primavera de la sociedad histórica e incluso la tarde de puertas abiertas del club de bridge local, que generalmente se consideraba imprescindible a los rumores, como suelen ocurrir en los pueblos, comenzaron de inmediato. «Es escritor», dijo uno. «Y uno bueno, además, publicó con otro nombre». «No», dijo otro. «Lo han despachado en algo legal, algo secreto, las manos de un pianista», había declarado la señorita Hargreaves, la bibliotecaria. «Pero los ojos de un hombre que ha visto algo terrible». Fue en esta atmósfera de especulación y amable hospitalidad que se desarrolló el picnic. En los niños corrían por la hierba, las señoras colocaban pasteles en mesas plegables, y el coronel Braithwaite, recién jubilado, y con una sordera cada vez mayor, ladraba por la falta de crema cuajada con un tono tan alto que asustaba a los gorriones. Estaban jugando al croquet, y la campana de la iglesia había sonado 2 veces para dar más efecto. El señor Northwood, después de ser persuadido por la señora Mayor, participó en una ronda de croquet, sonrió cortésmente ante su derrota, y se retiró a la sombra de un árbol, donde pareció escribir en un pequeño cuaderno negro. La señorita Marple observó esto con interés. «Qué raro, ¿verdad?», murmuró la señora Bantry, ajustándose el sombrero. «Precisamente hoy elige aparecer de repente, después de evitar a todos. Desde marzo, quizás simplemente decidió observar a los lugareños en su hábitat natural», respondió la señorita Marple con un destello de diversión. «¿Crees que está ocultando algo?». La señorita Marple no respondió de inmediato. Observó cómo Northwood se dirigía a la mesa de refrigerios. Aceptaba un vaso de limonada y luego se detenía, como si decidiera quedarse más tiempo o desaparecer de nuevo. «Creo», Daly dijo, en voz baja, «que algunas personas se esconden no porque sean peligrosas, sino porque están en peligro». Antes de que la señora Bantry pudiera responder, un grito agudo partió el aire. Salió de detrás del juego de croquet. Se oyeron varias voces sobresaltadas, subiendo de tono, y luego, inconfundiblemente, un grito. «Alguien se ha desplomado». Las palabras atravesaron el picnic como un trueno repentino. A los invitados se giraron. Los niños se quedaron paralizados a mitad de la carrera. Algunos platos cayeron al césped. La señorita Marple se levantó lentamente, recogiendo su bolso con cuidado. «Vamos, Dolly», dijo. «Creo que ha ocurrido algo bastante grave». Llegaron al lugar a tiempo para ver al señor Julian Northwood tendido en el césped, con su chaqueta gris extendida como alas, y una mano agarrada al frente de su camisa ANSE. Había formado un círculo de invitados, que guardaban una distancia respetuosa, pero no sin una profunda curiosidad. El vicario se había arrodillado a su lado y murmuraba oraciones. El médico del pueblo, el doctor Leonard, se abría paso entre la multitud, con su maletín negro en la mano y el rostro ya sombrío. A la señorita Marple permaneció en silencio en la parte de atrás. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?», le preguntó a la señora Tewkesbury, quien lo había presenciado todo. «Estaba allí parado», dijo la señora Tewkesbury sin aliento. Luego se tambaleó un poco, dejó caer su vaso y se cayó. No dijo ni una palabra. El doctor Leonard estaba ahora arrodillado, tomándole el pulso y luego comprobando las pupilas del hombre. Después de un momento, se levantó y se aclaró la garganta. «Me temo que el señor Northwood está muerto», en un jadeo. Recorrió la multitud. «¿Crees que tiene corazón?», preguntó el coronel Braithwaite, frunciendo el ceño al ver los restos del vaso de limonada. «Posiblemente», dijo el médico, «pero no apartó la vista del cuerpo, aunque tendré que examinarlo más a fondo. No hay señales de trauma. No se le conoce ninguna condición. Tampoco hay familiares registrados. Que yo sepa, la señorita Marple no dijo nada, pero lo vio un leve anillo húmedo donde había caído. El vaso una rodaja de limón aún flotaba en la hierba Lo más curioso, una avispa
revoloteando cerca del borde de la taza. Revoloteando, pero sin beber ampara. Cuando llegó el agente de Lower Winterfield, el cuerpo ya estaba cubierto y el picnic se había dispersado silenciosa, pero firmemente. Las mesas estaban guardadas, los pasteles no se habían consumido, el sol, indiferente al asunto, brillaba con la misma intensidad. A la señorita Marple regresó a su asiento bajo la sombrilla y cruzó las manos sobre su regazo. «Es extraño», murmuró. «¿Qué es?», preguntó la señora Bantry todavía pálida. «Por la impresión en solo bebió unos pocos sorbos», dijo la señorita Marple. «Pero fue suficiente. ¿Crees que fue envenenado?». La señorita Marple miró hacia adelante con expresión tranquila. «Creo», dijo con dulzura, «que el señor Julian Northwood no debía estar aquí hoy, y alguien quería asegurarse de que no volviera». Capítulo 2. La aldea reacciona. La muerte del señor Julian Northwood se había convertido, en cuestión de horas, en el único tema de conversación en Maple Hollow. A la mañana siguiente el pintoresco pueblo se había transformado en un foco de histeria contenida y silenciosa. Aunque, como era natural, al ser inglés, nadie usaba términos tan groseros. En cambio, la gente hablaba de conmoción y acontecimientos desafortunados, mientras se deslizaban entre tiendas, portales y cables telefónicos, con los ojos bien abiertos y el oído más atento que de costumbre en la casa de té de High Street. La señora Edith Mayor estaba sentada en su mesa habitual de la esquina, flanqueada por su compañera de bridge, la señorita Gwendolyn Pratt, y una tetera de Earl Grey que había permanecido intacta durante casi 20 minutos. «Yo fui quien le dio la limonada», declaró la señora Mayor en voz baja pero mordaz, como si desafiara a alguien a cuestionar la gravedad de su papel. «El mismo vaso. Lo recuerdo con claridad. Un vaso verde. Rodaja de limón fresca». Igual que siempre, a la señorita Pratt pareció debidamente impresionada y no dijo nada, ni una queja, ni una tos, ni una palabra. Susurró la señora Mayor. Se lo bebió, me dio las gracias y se fue. 10 minutos después, muerta, la mesa cayó en un silencio reverente al otro lado de la calle. El vicario estaba haciendo una visita sorpresa al doctor Leonard, con la esperanza de obtener más claridad que la que se había ofrecido al público. «En general, bueno, ¿fue su corazón?», preguntó el reverendo Lyon, bajando la voz, como si la respuesta pudiera ser escandalosa. El doctor Leonard, hombre de habitual discreción, meneó la cabeza. «No descartaría una intoxicación», dijo. «Los síntomas no coinciden con los de un infarto. No se agarra, no hace muecas, no tiene antecedentes de angina, simplemente se desplomó». El reverendo Lyon frunció el ceño. «¿Y la policía?». «Han llamado al forense. Y el inspector del condado debe venir mañana por la mañana. El agente Phelps está haciendo todo lo posible». Pero su voz se fue apagando, con un significado claro. El joven Phelps solo había lidiado con bicicletas y patos desaparecidos. Una muerte repentina en una reunión pública estaba bastante por encima de su nivel. De vuelta en su casa de campo en Church Lane, la señorita Marple ya estaba sentada en su escritorio, repasando los detalles en su cuaderno. Las anotaciones eran las siguientes: Julian Northwood, recién llegado, solitario, algo arrogante, residente reciente de Crowsley Cottage, privado, posiblemente escritor, sin familiares ni vínculos conocidos. Murió tras beber limonada, sin signos visibles de trauma. Posible envenenamiento. Ella golpeó suavemente con su lápiz. La esquina de la página fue el vaso lo que más le interesó. La señora Mayor lo había servido, pero no lo había preparado. Ese día, los refrigerios estaban a cargo de otras 3 personas. Jenny Leach, la hija del panadero. Toby Winchcombe, un voluntario adolescente, con tendencia a probar lo que servía. Y, por último,
Nora Braithwaite, sobrina del coronel y una joven con la desafortunada distinción de ser terriblemente tímida y a menudo ignorada. 3 personas que tuvieron acceso a la limonada, 3 personas que habían tocado los vasos antes que los invitados. Ella rodeó con un círculo sus nombres. Más tarde. Esa tarde llegó el forense de Market Wexford, junto con el inspector Howard Dunning de la Fuerza del Condado, un hombre alto, de voz grave, con un rostro como arenisca desgastada y sin ningún amor aparente por las cortesías rurales. Se instaló en la biblioteca de la vicaría, utilizando el escritorio del reverendo Lyon para sus notas y solicitando una lista de todos los asistentes. Al picnic la señorita Marple, quien se presentó cortésmente como residente de larga data, con un modesto interés en los asuntos del pueblo, se ofreció a ayudar a reconstruir la lista de invitados. Su oferta, recibida con escepticismo inicial, fue rápidamente aceptada cuando recordó todos los hogares presentes y el orden en que habían llegado. «Tiene usted muy buena memoria, señora», dijo Dunning, levantando una ceja mientras recitaba. «Los nombres, sin dudarlo. Con la edad, inspector, se van coleccionando detalles», respondió la señorita Marple, con una suave sonrisa. «Suelen conservarse mejor que los cumpleaños o los extractos bancarios a la primera hora de la tarde». El forense confirmó lo que ya sospechaba. Había rastros de acónito, anunció con solemnidad, en el organismo del señor Northwood. Nombre común, acóniton, altamente tóxico. De acción rápida en un escalofrío. Pareció recorrer la habitación en el reverendo Lyon. Palideció. «Pero Anesa es una flor de jardín, en efecto», murmuró Dunning. «Bastante común, fácil de confundir. Can otra cosa, a menos claro que uno sepa exactamente lo que está haciendo». A la señorita Marple no habló. En cambio, miraba al pequeño grupo reunido detrás del inspector. La señora Mellor, visiblemente pálida. Jenny Leach, parpadeando rápidamente. El pequeño Toby, mordiéndose una uña hasta que su tía le dio un golpe en la mano. Y Nora Braithwaite, rígida, con la mirada fija en el suelo. A ninguno de ellos parecía sorprendido. Eso fue curioso. Después de la cena, la señorita Marple visitó a la señora Bantry. A la casa de Bantry era una de las pocas del pueblo que contaba con salón y personal, que aún usaba guantes. Aunque ya no era grandiosa para los estándares del condado, conservaba su dignidad como una viuda con una postura impecable. Hasta el fuego, donde la señora Bantry la esperaba con un chal tejido y una mirada astuta. «Bueno», dijo ella, «tienes la cara llena de teorías». A la señorita Marple asintió levemente. «Todavía no son teorías, solo son hilos». «Entonces, dime los hilos». La señorita Marple se inclinó hacia delante. «Alguien envenenó al señor Northwood a plena luz del día. Eso requiere confianza o desesperación. En cualquier caso, no fue un acto casual. Esto fue personal». A la señora Bantry sirvió el té. «¿Crees que alguien lo conocía de antes? ¿O sabía algo que no querían que se revelara?» Ella removió su taza pensativamente. «Lo vi caminar solo entre una multitud de 200 personas y no hablar con más de 3. Se mostraba cortés, protestante, y cuando la señora Mellor le ofreció la bebida, dudó un instante, suficiente para sugerir que observaba atentamente su entorno. «¿Crees que sospechaba algo?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que esperaba morir en la señora Bantry». Parpadeó. «¿Crees que lo sabía?» La señorita Marple meneó la cabeza. «No, no lo sabía, pero lo temía. Y el miedo deja rastro, Dolly». Siempre ella se levantó de su silla y se abrochó el chalen. «Hablaré con el jardinero de Crowsley Cottage mañana por la mañana. El acónito puede ser común, pero quien lo cosecha nunca lo es». Capítulo 3. Entre los acónitos la mañana siguiente,
Amaneció con una quietud húmeda, de esas que hacían brillar los senderos de piedra de Maple Hollow y que las rosas se inclinaran ligeramente en las puntas. Una suave niebla se cernía entre las cabañas, enroscándose en los huecos y elevándose perezosamente junto a las chimeneas. El pueblo, aunque aún bullía en voz baja por la tragedia del picnic, había vuelto a su ritmo tranquilo en ventanas limpias, correo repartido y chismes sutilmente integrados en cada recado. La señorita Marple, tras terminar su desayuno de huevo cocido y tostadas, se ató el pañuelo con cuidado bajo la barbilla y echó a andar por Crowsley Lane. Caminó a su ritmo pausado habitual, con el paraguas golpeando suavemente el empedrado, hasta que el tejado de Crowsley Cottage, cubierto de hiedra, apareció a la vista. Era una propiedad modesta para los estándares de un pueblo en 2 plantas, con fachada de ladrillo, una puerta baja de hierro y un jardín que antaño había estado ordenado, pero que ahora presentaba un ligero descuido. Las rosas se enredaban cerca de los escalones de la entrada y las hortensias se habían vuelto un poco salvajes. Pero allí, bajo el ventanal, se alzaba el parterre que la señorita Marple tanto deseaba ver. En el acónito, en sus flores de color azul violeta, aún estaban llenas, con los pétalos curvados como capuchas en hermosas, mortales e innegablemente bien cuidadas. A la señorita Marple empujó la puerta. La recibió el jardinero, Tom Harker, un hombre enjuto de unos 40 y tantos años, con una cara como un poste de cerca desgastado por el clima, y una gorra que nunca se quitaba ni siquiera en Terriers. Había sido empleado de la señorita Lydia Eyre en sus últimos años, y se había quedado para ayudar al señor Northwood, una vez que el nuevo inquilino se había mudado. «Buenos días, señorita Marple», dijo, limpiándose las manos con un trapo al verla acercarse. «¿Ha venido a ver el desastre usted misma?» «Vengo a ver las flores», dijo amablemente, señalando el acónito. «Acanich, es bastante raro verlo florecer a estas alturas de la temporada». Tom arqueó una ceja. «¿Conoces tus plantas?» «Una afición de toda la vida», respondió ella. «Dígame, ¿le importaba mucho al señor Northwood el jardín?» «No especial», dijo Tom, frunciendo el ceño. «No lo tocó, pero me pidió que lo mantuviera ordenado. Dijo que las flores lo ayudaban a pensar. Recorté los setos y dejé el resto en paz. ¿Y el acónito ya estaba aquí?» Tom dudó. «Lo fue. A la señorita Eyre lo plantó». «¡Qué mujer tan rara!» Dijo que alejaba a los gatos. La señorita Marple se agachó con cuidado, inspeccionando la tierra alrededor de la base. No había señales de haber sido removida recientemente. Se levantó, sacudiéndose la falda. «¿El señor Northwood no te pidió que lo quitaras?» «No, señora, aunque me preguntó qué era». «¿Y le dijiste que era venenoso?» Tom asintió. Claro que sí». Se quedó mirándolo un rato y dijo: «Me alegra saberlo. Me dio escalofríos». «Sí». La señorita Marple se volvió hacia la casa. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas. Aún podía imaginar al señor Northwood allí de pie, con las manos en los bolsillos, observando el jardín mientras mantenía el mundo a raya. «Gracias, Tom», dijo. Era todo lo que necesitaba. Pero ella ya estaba pensando. El señor Northwood sabía que era el acónito. Había preguntado, había percibido el peligro. Entonces, ¿por qué un hombre que conocía la potencia de la planta bebería de una taza que olía ligeramente a ella, a menos que no lo supiera en absoluto? O peor aún, a menos que alguien hubiera encontrado una forma de disfrazarlo. Más tarde esa mañana, la señorita Marple hizo una breve visita a la farmacia del pueblo, dirigida por el señor Peter Denham, un ex médico del ejército con un bigote recortado y la costumbre de hablar en ráfagas cortas y declarativas. La saludó con cariño. «Señorita Marple, siempre es un placer. Quería preguntar», dijo, mirando un estante de botellas etiquetadas, «si alguien ha comprado recientemente tintura de acónito». Denham parpadeó. «Muy restringido.
No se vende sin receta. Solo médicos y herbolarios con licencia pueden venderlo. Y sin embargo, dijo la señorita Marple con suavidad, el acónito se puede cosechar en muchos jardines de este mismo pueblo. Anne frunció el ceño. Sí, pero prepararlo para algo ingerible, algo letal, requiere conocimiento. No es un veneno cualquiera es peligroso, incluso manipularlo. A la señorita Marple sonrió, lo que reduce el grupo de sospechosos a aquellos con curiosidad y valentía, o arrogancia, añadió Denham. Muy bien, murmuró ella en esa tarde. Mientras pasaba por la oficina de correos, la señorita Marple se encontró con la joven Nora Braithwaite, la sobrina del coronel, caminando con los brazos cruzados, y una pila de libros de la biblioteca aferrada protectoramente contra el pecho. Nora, querida, llamó la señorita Marple. ¿Puedo hablar un momento contigo? Nora se detuvo, parpadeando nerviosa. Sí, señorita Marple. Se encontraban justo afuera de la ventana del panadero, y en el interior se elevaba vapor proveniente de los panes frescos. Anne, estabas ayudando con los refrigerios en el picnic. No, Nora asintió. ¿Y preparaste la mesa de limonada? Sí, pero sobre todo Jenny y yo solo repartía vasos. ¿Y notaste algo extraño ese día? ¿Algo?